pescadores, frecuentadores de la inmensidad de estos puertos, son reacios a la divulgación de los raros hechos que están habituados a protagonizar. Una que había como una calecita, vio que daba vueltas, una cosa grande. Subía una y la otra iba subiendo y después la trabajaba. Cuando uno repasa la historia, para no utilizar la palabra revisionismo, que para algunos es de mal gusto, advierte que no sabemos con exactitud lo que creemos saber o lo que nos transmitieron, tanto en el colegio como en la facultad. Mi profesión, que es la de escribano y algún par de materias de abogacía, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, se puede decir que esto es más que un hobby, que en realidad me consume la curiosidad cultural de saber todo lo relativo al origen de las religiones, de las mitologías, y particularmente el ovni, que aparece como un interrogante con mayúsculas desafiando la lógica humana y poniéndolo frente a un interrogante enorme como cuál es: ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué somos nosotros? ¿Existe alguna interacción? En ese caso, esa interacción entre eso y nosotros, ¿es simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Cómo funciona eso? ¿Desde cuándo está? ¿Viene de algún lugar? ¿Va hacia otro lugar? ¿O siempre estuvo? Es casi paradójico cómo las luces, en términos generales, regulan la actividad humana. Con la caída del sol se aproximan las repentinas apariciones del fenómeno y el Cerro La Matanza se convierte, por ubicación y altura, en un punto estratégico para su observación. El fenómeno que se ve aquí en Victoria es en su gran mayoría lumínico. Tiene diferentes manifestaciones de todo tipo de color de luces, sobre todo resaltando el color naranja fuego. Pero lo que nos llama la atención es si esto está manejado con una tecnología, evidentemente es muy superior a la nuestra porque es prácticamente no entendible para el ser humano. Después este tema se amplía en diferentes factores, dado de que se ven en diferentes lugares, sobre todo en el agua, en los campos, en el cielo. En Victoria este fenómeno se da de diferentes formas y diferentes maneras, pero hay una realidad: el fenómeno está. Para la investigación es fundamental registrar en imágenes todo lo que aquí suceda. Estos elementos son muy valiosos para la posterior evaluación y así poder discernir con detenimiento el comportamiento de estas luces u objetos. La cámara fotográfica logra captar secuencias de movimientos que a menudo escapan al ojo humano. A la vez, estos registros sirven para que más tarde otros investigadores puedan elaborar sus hipótesis. Al revelar el material, las sorpresas son muchas, puesto que generalmente aparecen en los fotogramas diversas figuras que describen trayectorias de difícil comprensión. En la gran variedad de fotos que hemos logrado trabajando noche tras noche, siguiendo el fenómeno, hay 4 fotos que tal vez son las que más me representan y me llaman mucho la atención. Principalmente es el recorrido, el movimiento que realiza este objeto. Segundo, las luces, los colores que ella me deja representado en la foto. El rojo, ese rojo naranja, el blanco y el amarillo. Los movimientos que en el momento de analizar con el grupo vemos que esto no lo realiza un avión. En esta fotografía se observa claramente el horizonte y por sobre él un objeto que viaja por el espacio aéreo con una trayectoria recta, hasta que de pronto, inexplicablemente, se desvanece en dirección al agua. Lo que me ha dibujado, lo que me dejó ese objeto, es espectacular. Hay una foto que la tomamos de día, estaba poniéndose el sol, había un bañado, estábamos cerca, 1200 metros, 2000 metros, y no veíamos nada más que esa luz arriba del agua. Estábamos 6 personas, 7 personas, había unos binoculares muy importantes ahí, y lo único que observábamos era esa esferita de luz, nada más. Hay fotos que están representativas, se está poniendo el sol y la luz ya está prendida. Esa
esa esfera luminosa ya está, porque veo el verde de los pastos, alcanzo a ver el reflejo del sol en el agua, y esa luz ya está, ya que comienza temprano. Muchas veces hemos tenido esa oportunidad de tomar esa evidencia. Hasta el momento, este material fotográfico no ha sido puesto en duda. Obviamente, cuando vemos algo fuera de lo normal, le apuntamos con estos prismáticos que tienen 15 aumento y 100 de campo, lo cual implica que tienen un campo y una gran luminosidad. El hecho es que esto me permite a mí resolver imágenes estelares con absoluta nitidez y resolución. Sin embargo, ciertas luces que observamos en Victoria se resisten a ser vistas con nitidez y resolución. No me pregunten por qué. Algo hay en este componente físico que las hace borrosas o indiscernibles. Para salir de dudas, un buen día me compro un amplificador de luz residual nocturno. ¿Cómo trabaja? Con una imagen eléctrica. Es menos nítida la imagen que en un prismático común. Y no tiene más de 5 aumentos. No interesa cuántas veces acerca la imagen, sino el hecho de detectar un foco de luz, un cigarrillo, alguna linterna a la distancia, o lo que fuere, con un alcance estimado a los 2000 metros. Fíjense, curiosamente, con estos amplificadores nocturnos, no vemos cierta clase de luces que se ven en el río en Victoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Me compro 2 amplificadores para ver mejor cualquier foco de luz, y resulta que cuando veo con los normales una luz, con este no las veo. Bueno, habiendo consultado con algunos ópticos, me explicaron de que lo que yo estoy viendo no es exactamente una luz, sino que es un tipo de radiación que no emite fotones, porque la luz esa de la que hablo no ilumina nada, están allí. La pregunta es, ¿qué hace una luz química o una luz fría en medio del río o en medio del bosque? ¿Quién puede andar haciendo esas cosas? A pocos kilómetros de Victoria se extiende un gran espejo de agua conocido como Laguna del Pescado. Es precisamente en este escenario donde el fenómeno alcanza una amplia difusión durante 1991, debido a una sucesión de hechos observados por los habitantes de la estancia La Pepita, ubicada en sus cercanías. Una noche de invierno vemos por primera vez una luz muy extraña que se encuentra en el cielo, y de ahí en más hay una sucesión de hechos con luces de diversos tipos. Nunca es el mismo fenómeno, son distintos fenómenos que se van presentando. De modo que la noticia de las luces misteriosas de Victoria fue tomando auge de tal manera que empezó a llegar mucha gente detrás del fenómeno. Unos por curiosidad, otros hasta con un sentido místico que le habían dado al fenómeno, y otros realmente como investigadores que incluso tengo yo la impresión de que algunos de esos investigadores tenían un origen oficial. Infinidad de historias se tejen en torno a la Laguna del Pescado. Pero, ¿qué misterio real se oculta bajo sus turbias aguas? Un día emprendimos un viaje específicamente a Laguna del Pescado. Nos fuimos por el Riacho Bracito, llegamos a un lugar denominado Las Tres Bocas y entramos por un canalcito a más o menos digamos al centro de la laguna. El día estaba muy calmo, no había viento, no había marea, no había nada. Nosotros ya habíamos tirado la línea con un contrapeso porque ya habíamos sentido comentarios de que era muy profundo ahí, y cosa de, a lo mejor de joven, tiramos una línea de más de 30 metros y no llegaba al fondo. Bueno, le añadimos otra línea de un hermano mío, lo pienso más o menos de las mismas dimensiones, la hicimos fondear ahí y no llegaba al fondo, digamos, no descansaba la plomada. Bueno, entonces en ese momento fue donde empezó como a hervir el agua. Así que nosotros tiramos hasta la línea y salimos del raje porque realmente nos sorprendió de la forma que burbujeaba el agua y ese ruido que, a pesar de a lo mejor hace
no quiero exagerar, pero por decir algo, estimativo 10 años, y bueno, lo tengo en la mente ese ruido y siempre lo tengo como que si realmente fuera una inmensa bandada de patos. El investigador rosarino Guillermo Aldunate es parte de la organización norteamericana Operación El Derecho de Saber, creada en los Estados Unidos durante los años 90 con la finalidad de promover la apertura de información por parte de los gobiernos del mundo hacia el esclarecimiento del tema OVNI. Sabemos que la CITEPA, que es un órgano oficial que depende de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina, del Ejército, como de la Fuerza Aérea y también la Gendarmería, tiene o tenía, entre comillas, eso, una división para investigar ovnis que estaba a cargo por entonces, en la década del 90, cuando empezó el caso Victoria, estaba a cargo del suboficial de la Marina Daniel Pelicé, que hoy en día está retirado por enfermedad. Yo nunca supe lo que venían a hacer, yo no preguntaba además, porque por más que yo preguntara, no me van a contestar ellos su verdad, porque no sé a qué venían, no sé si venían de curioso o porque venían en una investigación. Nosotros queremos que el gobierno argentino, las Fuerzas Armadas de nuestro país, los estamentos religiosos, militares y gubernamentales tengan injerencia en los casos que están ocurriendo en Victoria, porque es importante para el mundo y tiene que ver mucho con el futuro del fenómeno OVNI, escuchen bien, con el futuro de la humanidad también. Durante 1999, la estancia La Pepita vuelve a ser protagonista de otro hecho extraño. El capataz, una madrugada que salió a cazar, vio algo que lo sorprendió y lo hizo desistir de su intento de caza porque se asustó. Al día siguiente, cuando yo me voy en auto me voy a Victoria, salgo por el parque y al pie de un árbol de un palo borracho veo una rama caída. Resultó llamativo el hecho de que durante la noche no se había desatado ninguna tormenta, pero la extrañeza del caso sobrevino cuando Debbie, al levantar la rama, descubre que presentaba daños provocados por el impacto de algún objeto. La rama estaba como que le habían hecho así. Esto es un palo borracho. Un palo borracho. Que no se deshace así nomás, solamente que se seca la rama y esa rama está viva. Bueno, esto cayó acá, lo agarramos con Carlito y Carlito se dio cuenta que tenía como arañazos, como que algo hubiera golpeado contra la rama y hubiera provocado la caída. Ya. Esta es la punta de la rama. Y acá están las marcas rarísimas de un objeto metálico que golpeó. Sí, evidentemente, bueno, acá hay un roce o un rasgón, algo hay que ha hecho que la rama esa se... El golpe del objeto que ¿Este es el tamaño natural de la rama de lo que cayó? No, era más larga, sino que la cortó el capataz para traerse a vos. Bueno, yo me la voy a llevar entonces para ver si se puede hacer algo con algún análisis. Pescadores, frecuentadores de la inmensidad de estos espacios, son reacios a la divulgación de los raros hechos que están habituados a protagonizar. Una veía como una calecita, vio que daba vueltas con una cosa grande. Subía una y la otra iba subiendo y después la trabajaba. Cuando uno repasa la historia, para no utilizar la palabra revisionismo, que para algunos es de mal gusto, advierte que no sabemos con exactitud lo que creemos saber o lo que nos transmitieron, tanto en el colegio como en la facultad. Me
profesión, que es la de escribano y algún par de materias de abogacía, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Se puede decir que esto es más que un hobby, que en realidad me consume la curiosidad cultural de saber todo lo relativo al origen de las religiones, de las mitologías, y particularmente el ovni, que aparece como un interrogante con mayúsculas desafiando la lógica humana y poniéndolo frente a un interrogante enorme como cuál es: ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué somos nosotros? ¿Existe alguna interacción? En ese caso, esa interacción entre eso y nosotros, ¿es simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Cómo funciona eso? ¿Desde cuándo está? ¿Viene de algún lugar? ¿Va hacia otro lugar? ¿O siempre estuvo? Es casi paradójico cómo las luces, en términos generales, regulan la actividad humana. Con la caída del sol se aproximan las repentinas apariciones del fenómeno y el Cerro La Matanza se convierte, por ubicación y altura, en un punto estratégico para su observación. El fenómeno que se ve aquí en Victoria es en su gran mayoría lumínico. Tiene diferentes manifestaciones de todo tipo de color de luces, sobre todo resaltando el color naranja fuego. Pero lo que nos llama la atención es que si esto está manejado con una tecnología, evidentemente es muy superior a la nuestra, porque es prácticamente no entendible para el ser humano. Después este tema se amplía en diferentes factores, dado de que se ven en diferentes lugares, sobre todo en el agua, en los campos, en el cielo. En Victoria este fenómeno se da de diferentes formas y diferentes maneras, pero hay una realidad: el fenómeno está ahí. Para la investigación es fundamental registrar en imágenes todo lo que aquí suceda. Estos elementos son muy valiosos para la posterior evaluación y así poder discernir con detenimiento el comportamiento de estas luces u objetos. La cámara fotográfica logra captar secuencias de movimientos que a menudo escapan al ojo humano. A la vez, estos registros sirven para que más tarde otros investigadores puedan elaborar sus hipótesis. Al revelar el material, las sorpresas son muchas, puesto que generalmente aparecen en los fotogramas diversas figuras que describen trayectorias de difícil comprensión. En la gran variedad de fotos que hemos logrado trabajando noche tras noche, siguiendo el fenómeno, hay 4 fotos que tal vez son las que más me representan y me llaman mucho la atención. Principalmente es el recorrido, el movimiento que realiza este objeto. Segundo, las luces, los colores que ella me deja representado en la foto. El rojo, ese rojo naranja, el blanco y el amarillo. Los movimientos que en el momento de analizar con el grupo vemos que esto no lo realiza un avión. En esta fotografía se observa claramente el horizonte y por sobre él un objeto que viaja por el espacio aéreo con una trayectoria recta, hasta que de pronto, inexplicablemente, se desvanece en dirección al agua. Lo que me ha dibujado, lo que me dejó ese objeto es espectacular. Hay una foto que la tomamos de día, estaba poniéndose el sol, había un bañado, estábamos cerca, 1200 metros, 2000 metros, y no veíamos nada más que esa luz arriba del agua. Estábamos 6 personas, 7 personas, había unos binoculares muy importantes ahí, y lo único que observábamos era esa esferita de luz, nada más. Hay fotos que están representativas, se está poniendo el sol y la luz ya está prendida. Esa esfera luminosa ya está, porque veo el verde de los pastos, alcanzo a ver el reflejo del sol en el agua, y esa luz ya está, ya que comienza temprano. Muchas veces hemos tenido esa oportunidad de tomar esa evidencia. Hasta el momento, este material fotográfico no ha sido puesto en duda. Obviamente, cuando vemos algo fuera de lo normal, le apuntamos con estos prismáticos que tienen X aumento y 100 de campo, lo cual implica que tienen un campo y una gran luminosidad. El hecho es que esto me permite a mí resolver imágenes estelares con absoluta nitidez y resolución. Sin embargo, ciertas luces que observamos en Victoria se resisten
a ser vistas con nitidez y resolución. No me pregunten por qué. Algo hay en este componente físico que las hace borrosas o indiscernibles. Para salir de dudas, un buen día me compro un amplificador de luz residual nocturno. ¿Cómo trabaja? Con una imagen eléctrica. Es menos nítida la imagen que en un prismático común. Y no tiene más de 5 aumentos. No interesa cuántas veces acerca la imagen, sino el hecho de detectar un foco de luz, un cigarrillo, alguna linterna a la distancia, o lo que fuere, con un alcance estimado a los 2000 metros. Fíjense, curiosamente, con estos amplificadores nocturnos no vemos cierta clase de luces que se ven en el río en Victoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Me compro 2 amplificadores para ver mejor cualquier foco de luz, y resulta que cuando veo con los normales una luz, con este no las veo. Bueno, habiendo consultado con algunos ópticos, me explicaron de que lo que yo estoy viendo no es exactamente una luz, sino que es un tipo de radiación que no emite fotones, porque la luz esa de la que hablo no ilumina nada, están allí. La pregunta es, ¿qué hace una luz química o una luz fría en medio del río o en medio del bosque? ¿Quién puede andar haciendo esas cosas? A pocos kilómetros de Victoria se extiende un gran espejo de agua conocido como Laguna del Pescado. Es precisamente en este escenario donde el fenómeno alcanza una amplia difusión durante 1991, debido a una sucesión de hechos observados por los habitantes de la estancia La Pepita, ubicada en sus cercanías. Una noche de invierno vemos por primera vez una luz muy extraña que se encuentra en el cielo, y de ahí en más hay una sucesión de hechos con luces de diversos tipos. Nunca es el mismo fenómeno, son distintos fenómenos que se van presentando. De modo que la noticia de las luces misteriosas de Victoria fue tomando auge de tal manera que empezó a llegar mucha gente detrás del fenómeno. Unos por curiosidad, otros hasta con un sentido místico que le habían dado al fenómeno, y otros realmente como investigadores que incluso tengo yo la impresión de que algunos de esos investigadores tenían un origen oficial. Infinidad de historias se tejen en torno a la Laguna del Pescado. Pero, ¿qué misterio real se oculta bajo sus turbias aguas? Un día emprendimos un viaje específicamente a Laguna del Pescado. Nos fuimos por el Riacho Bracito, llegamos a un lugar denominado Las Tres Bocas y entramos por un canalcito a más o menos digamos al centro de la laguna. El día estaba muy calmo, no había viento, no había marea, no había nada. Y nosotros ya habíamos tirado la línea con un contrapeso porque ya habíamos sentido comentarios de que era muy profundo ahí, y cosa de, a lo mejor de joven, tiramos una línea de más de 30 metros y no llegaba al fondo. Bueno, le añadimos otra línea de un hermano mío, 200 más o menos de las mismas dimensiones, la hicimos fondear ahí y no llegaba al fondo, digamos, no descansaba la pomada. Bueno, entonces en ese momento fue donde empezó como a hervir el agua. Sale así que nosotros tiramos hasta la línea y salimos del raje porque realmente nos sorprendió de la forma que burbujeaba el agua y ese ruido que, a pesar de a lo mejor no quiero exagerar, pero por decir algo estimativo 10 años, y bueno, lo tengo en la mente ese ruido y siempre lo tengo como que si realmente fuera una inmensa bandada de patos. El investigador rosarino Guillermo Aldunate es parte de la organización norteamericana Operación El Derecho de Saber, creada en los Estados Unidos durante los años 90 con la finalidad de promover la apertura de información por parte de los gobiernos del mundo hacia el esclarecimiento del tema OVNI. Sabemos que la CITEPA, que es un órgano oficial que depende de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina, del Ejército, como de la Fuerza Aérea y también la Gendarmería,
tiene o tenía, entre comillas, eso, una división para investigar ovnis que estaba a cargo por entonces, en la década del 90, cuando empezó el caso Victoria, estaba a cargo del suboficial de la Marina Daniel Pelicé, que hoy en día está retirado por enfermedad. Yo nunca supe lo que venían a hacer, yo no preguntaba además, porque por más que yo preguntara, no me iban a contestar ellos su verdad, porque no sé a qué venían, no sé si venían de curioso o porque venían en una investigación. Nosotros queremos que el gobierno argentino, las Fuerzas Armadas de nuestro país, los estamentos religiosos, militares y gubernamentales tengan injerencia en los casos que están ocurriendo en Victoria, porque es importante para el mundo y tiene que ver mucho con el futuro del fenómeno ovni, escuchen bien, con el futuro de la humanidad también. Esos investigadores tenían un origen oficial. Infinidad de historias se tejen en torno a la laguna del pescado. Pero, ¿qué misterio real se oculta bajo sus turbias aguas? Un día emprendimos un viaje específicamente a Laguna del Pescado. Nos fuimos por el Riacho Brazusto, llegamos a un lugar denominado Las Tres Bocas y entramos por un canalcito a más o menos digamos al centro de la laguna. El día estaba muy calmo, no había viento, no había marea, no había nada. Y nosotros ya habíamos tirado la línea con un contrapeso porque ya habíamos sentido comentarios de que era muy profundo ahí y cosa de, a lo mejor de joven, tiramos una línea de más de 30 metros y no llegaba al fondo. Bueno, le añadimos otra línea de un hermano mío, lo pienso más o menos de las mismas dimensiones, la quisimos fondear ahí y no llegaba al fondo, digamos, no descansaba la plomada. Bueno, entonces en ese momento fue donde empezó como a hervir el agua. Tal así que nosotros tiramos hasta la línea y salimos del raje porque realmente nos sorprendió de la forma que burbujeaba el agua y ese ruido que a pesar de a lo mejor hace, no quiero exagerar, pero por decir algo estimativo 10 años, y bueno, lo tengo en la mente ese ruido y siempre lo tengo como que si realmente fuera una inmensa bandada de patos. El investigador rosarino Guillermo Aldunate es parte de la organización norteamericana Operación El Derecho de Saber, creada en los Estados Unidos durante los años 90 con la finalidad de promover la apertura de información por parte de los gobiernos del mundo hacia el esclarecimiento del tema OVNI. Sabemos que la CITEPA, que es un órgano oficial que depende de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina, del Ejército, como de la Fuerza Aérea y también la Gendarmería, tiene o tenía, entre comillas, eso, una división para investigar ovnis que estaba a cargo por entonces, en la década del 90, cuando empezó el caso Victoria, estaba a cargo del suboficial de la Marina Daniel Pelicé, que hoy en día está retirado por enfermedad. Yo nunca supe lo que venían a hacer, yo no preguntaba además, porque por más que yo preguntara, no me iban a contestar ellos su verdad, porque no sé a qué venían, no sé si venían de curioso o porque venían en una investigación. Nosotros queremos que el gobierno argentino, las Fuerzas Armadas de nuestro país, los estamentos religiosos, militares y gubernamentales tengan injerencia en los casos que están ocurriendo en Victoria, porque es importante para el mundo y tiene que ver mucho con el futuro del fenómeno ovni, escuchen bien, con el futuro de la humanidad también. Durante 1999, la estancia La Pepita vuelve a ser protagonista de otro hecho extraño. El capataz, una madrugada que salió a cazar, vio algo que lo sorprendió y lo hizo desistir de su intento de caza porque se asustó. Al día siguiente, cuando yo me voy en auto me voy a Victoria, paso
salgo por el parque y al pie de un árbol, de un palo borracho, veo una rama caída. Resultó llamativo el hecho de que durante la noche no se había desatado ninguna tormenta, pero la extrañeza del caso sobrevino cuando Bebi, al levantar la rama, descubre que presentaba daños provocados por el impacto de algún objeto. La rama estaba como que... Pescadores, frecuentadores de la inmensidad de estos puertos, son reacios a la divulgación de los raros hechos que están habituados a protagonizar. Uno se veía como una calecita, vio que daba vueltas, una cosa grande. Subía una y la otra iba subiendo y después la trabajaba. Cuando uno repasa la historia, para no utilizar la palabra revisionismo, que para algunos es de mal gusto, advierte que no sabemos con exactitud lo que creemos saber o lo que nos transmitieron, tanto en el colegio como en la facultad. Mi profesión, que es la de escribano y algún par de materias de abogacía, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Se puede decir que esto es más que un hobby, que en realidad me consume la curiosidad cultural de saber todo lo relativo al origen de las religiones, de las mitologías, y particularmente el ovni, que aparece como un interrogante con mayúsculas desafiando la lógica humana y poniéndolo frente a un interrogante enorme como cuál es: ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué somos nosotros? ¿Existe alguna interacción? En ese caso, esa interacción entre eso y nosotros, ¿es simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Cómo funciona eso? ¿Desde cuándo está? ¿Viene de algún lugar? ¿Va hacia otro lugar? ¿O siempre estuvo? Es casi paradójico cómo las luces, en términos generales, regulan la actividad humana. Con la caída del sol se aproximan las repentinas apariciones del fenómeno y el Cerro La Matanza se convierte, por ubicación y altura, en un punto estratégico para su observación. El fenómeno que se ve aquí en Victoria es en su gran mayoría lumínico. Tiene diferentes manifestaciones de todo tipo de color de luces, sobre todo resaltando el color naranja fuego. Pero lo que nos llama la atención es que si esto está manejado con una tecnología, evidentemente es muy superior a la nuestra porque es prácticamente no entendible para el ser humano. Después este tema se amplía en diferentes factores, dado de que se ven en diferentes lugares, sobre todo en el agua, en los campos, en el cielo. En Victoria este fenómeno se da de diferentes formas y diferentes maneras, pero hay una realidad: el fenómeno está ahí. Para la investigación es fundamental registrar en imágenes todo lo que allí suceda. Estos elementos son muy valiosos para la posterior evaluación y así poder discernir con detenimiento el comportamiento de estas luces u objetos. La cámara fotográfica logra captar secuencias de movimientos que a menudo escapan al ojo humano. A la vez, estos registros sirven para que más tarde otros investigadores puedan elaborar sus hipótesis. Al revelar el material, las sorpresas son muchas, puesto que generalmente aparecen en los fotogramas diversas figuras que describen trayectorias de difícil comprensión. En la gran variedad de fotos que hemos logrado trabajando noche tras noche, siguiendo el fenómeno, hay 4 fotos que tal vez son las que más me representan y me llaman mucho la atención. Principalmente es el recorrido, el movimiento que realiza este objeto. Segundo, las luces, los colores que ella me deja representado en la foto. El rojo, ese rojo naranja, el blanco y el amarillo. Los movimientos que... Poder discernir con detenimiento el comportamiento de estas luces u objetos. La cámara fotográfica
logra captar secuencias de movimientos que a menudo escapan al ojo humano. A la vez, estos registros sirven para que más tarde otros investigadores puedan elaborar sus hipótesis. Al revelar el material, las sorpresas son muchas, puesto que generalmente aparecen en los fotogramas diversas figuras que describen trayectorias de difícil comprensión. En la gran variedad de fotos que hemos logrado trabajando noche tras noche, siguiendo el fenómeno, hay 4 fotos que tal vez son las que más me representan y me llaman mucho la atención. Principalmente es el recorrido, el movimiento que realiza este objeto. Segundo, las luces, los colores que ella me deja representado en la foto. El rojo, ese rojo naranja, el blanco y el amarillo. Los movimientos que en el momento de analizar con el grupo vemos que esto no lo realiza un avión. En esta fotografía se observa claramente el horizonte y por sobre él un objeto que viaja por el espacio aéreo con una trayectoria recta, hasta que de pronto, inexplicablemente, se desvanece en dirección al agua. Lo que me ha dibujado, lo que me dejó ese objeto es espectacular. Hay una foto que la tomamos de día, estaba poniéndose el sol, había un bañado, estábamos cerca, 1200 metros, 2000 metros, y no veíamos nada más que esa luz arriba del agua. Estábamos 6 personas, 7 personas, había unos binoculares muy importantes ahí, y lo único que observábamos era esa esferita de luz, nada más. Hay fotos que están representativas, se está poniendo el sol y la luz ya está prendida. Esa esfera luminosa ya está, porque veo el verde de los pastos, alcanzo a ver el reflejo del sol en el agua, y esa luz ya está, ya que comienza temprano. Muchas veces hemos tenido esa oportunidad de tomar esa evidencia. Hasta el momento, este material fotográfico no ha sido puesto en duda. Obviamente cuando vemos algo fuera de lo normal, le apuntamos con estos prismáticos que tienen 15 aumento y 100 de campo, lo cual implica que tienen un campo y una gran luminosidad. El hecho es que esto me permite a mí resolver imágenes estelares con absoluta nitidez y resolución. Sin embargo, ciertas luces que observamos en Victoria se resisten a ser vistas con nitidez y resolución. No me pregunten por qué. Algo hay en este componente físico que las hace borrosas o indiscernibles. Para salir de dudas, un buen día me compro un amplificador de luz residual nocturno. ¿Cómo trabaja? Con una imagen eléctrica. Es menos nítida la imagen que en un prismático común. Y no tiene más de 5 aumentos. No interesa cuántas veces acerca la imagen, sino el hecho de detectar un foco de luz, un cigarrillo, alguna linterna a la distancia, o lo que fuere, con un alcance estimado a los 2000 metros. Fíjense, curiosamente, con estos amplificadores nocturnos, no vemos cierta clase de luces que se ven en el río en Victoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Me compro 2 amplificadores para ver mejor cualquier foco de luz, y resulta que cuando veo con los normales una luz, con este no las veo. Bueno, habiendo consultado con algunos ópticos, me explicaron de que lo que yo estoy viendo no es exactamente una luz, sino que es un tipo de radiación que no emite fotones, porque la luz esa de la que hablo no ilumina nada, están allí. La pregunta es, ¿qué hace una luz química o una luz fría en medio del río o en medio del bosque? ¿Quién puede andar haciendo esas cosas? En el momento de analizar con el grupo, vemos que esto no lo realiza un avión. En esta fotografía se observa claramente el horizonte y por sobre él un objeto que viaja por el espacio aéreo con una trayectoria recta, hasta que de pronto, inexplicablemente, se desvanece en dirección al agua. Lo que me ha dibujado, lo que me dejó ese objeto es espectacular. Hay una foto que la tomamos de día, estaba poniéndose el sol, había un bañado, estábamos cerca, 1200 metros, 2000 metros, y no veíamos nada más que esa luz arriba del agua. Estábamos 6 personas, 7 personas, había unos binoculares muy importantes ahí,
y lo único que observamos era esa esferita de luz, nada más. Hay fotos que están representativas, se está poniendo el sol y la luz ya está prendida. Esa esfera luminosa ya está, porque veo el verde de los pastos, alcanzo a ver el reflejo del sol en el agua, y esa luz ya está, ya que comienza temprano. Muchas veces hemos tenido esa oportunidad de tomar esa evidencia. Hasta el momento, este material fotográfico no ha sido puesto en duda. Obviamente cuando vemos algo fuera de lo normal, le apuntamos con estos prismáticos que tienen 15 aumento y 100 de campo, lo cual implica que tienen un campo y una gran luminosidad. El hecho es que esto me permite a mí resolver imágenes estelares con absoluta nitidez y resolución. Sin embargo, ciertas luces que observamos en Victoria se resisten a ser vistas con nitidez y resolución. No me pregunten por qué. Algo hay en este componente físico que las hace borrosas o indiscernibles. Para salir de dudas, un buen día me compro un amplificador de luz residual nocturno. ¿Cómo trabaja? Con una imagen eléctrica. Es menos nítida la imagen que en un prismático común. Y no tiene más de 5 aumentos. No interesa cuántas veces acerca la imagen, sino el hecho de detectar un foco de luz, un cigarrillo, alguna linterna a la distancia, o lo que fuere, con un alcance estimado a los 2000 metros. Fíjense, curiosamente, con estos amplificadores nocturnos no vemos cierta clase de luces que se ven en el río en Victoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Me compro 2 amplificadores para ver mejor cualquier foco de luz, y resulta que cuando veo con los normales una luz, con este no las veo. Bueno, habiendo consultado con algunos ópticos, me explicaron de que lo que yo estoy viendo no es exactamente una luz, sino que es un tipo de radiación que no emite fotones, porque la luz esa de la que hablo no ilumina nada, están allí. La pregunta es, ¿qué hace una luz química o una luz fría en medio del río o en medio del bosque? ¿Quién puede andar haciendo esas cosas? A pocos kilómetros de Victoria se extiende un gran espejo de agua conocido como Laguna del Pescado. Es precisamente en este escenario donde el fenómeno alcanza una amplia difusión durante 1991, debido a una sucesión de hechos observados por los habitantes de la estancia La Pepita, ubicada en sus cercanías. Una noche de invierno vemos por primera vez una luz muy extraña que se encuentra en el cielo, y de ahí en más hay una sucesión de hechos con luces de diversos tipos. Nunca es el mismo fenómeno, son distintos fenómenos que se van presentando. De modo que la noticia de las luces misteriosas de Victoria fue tomando auge de tal manera que empezó a llegar mucha gente detrás del fenómeno. Unos por curiosidad, otros hasta con un sentido místico que le habían dado al fenómeno, y otros realmente como investigadores que incluso tengo yo la impresión de que algunos habían hecho así. Esto es un palo borracho. Sí, palo borracho. Que no se desgaja así nomás, solamente que se seca la rama, y esa rama está viva. Bueno, esto cayó acá, lo agarramos con Carlito, y Carlito se dio cuenta que tenía como arañazos, como que algo hubiera golpeado contra la rama y hubiera provocado la caída. Mirá, esta es la punta de la rama, y acá están las marcas rarísimas de un objeto metálico que golpeó. Sí, evidentemente, bueno, acá hay un roce o un rasgón, algo hay que ha hecho que la rama esa se... El golpe del objeto. ¿Este es el tamaño natural de la rama de lo que cayó? No, era más larga, sino que lo cortó el capataz para traerse a uno. Bueno, yo creo que voy a hacer algo entonces, para ver si se puede hacer algo con algún análisis.
frecuentadores de la inmensidad de estos cuartos, son reacios a la divulgación de los raros hechos que están habituados a protagonizar. Se veía como una calecita, vio que daba vueltas, una cosa grande. Subía una y la otra iba subiendo y después la otra bajaba. Cuando uno repasa la historia, para no utilizar la palabra revisionismo, que para algunos es de mal gusto, advierte que no sabemos con exactitud lo que creemos saber o lo que nos transmitieron, tanto en el colegio como en la facultad. Mi profesión, que es la de escribano y algún par de materias de abogacía, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, se puede decir que esto es más que un hobby, que en realidad me consume la curiosidad cultural de saber todo lo relativo al origen de las religiones, de las mitologías, y particularmente el ovni, que aparece como un interrogante con mayúsculas desafiando la lógica humana y poniéndolo frente a un interrogante enorme como cuál es: ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué somos nosotros? ¿Existe alguna interacción? En ese caso, esa interacción entre eso y nosotros, ¿es simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Cómo funciona eso? ¿Desde cuándo está? ¿Viene de algún lugar? ¿Va hacia otro lugar? ¿O siempre estuvo? Es casi paradójico cómo las luces, en términos generales, regulan la actividad humana. Con la caída del sol se aproximan las repentinas apariciones del fenómeno y el Cerro La Matanza se convierte, por ubicación y altura, en un punto estratégico para su observación. El fenómeno que se ve aquí en Victoria es en su gran mayoría lumínico. Tiene diferentes manifestaciones de todo tipo de color de luces, sobre todo resaltando el color naranja fuego. Pero lo que nos llama la atención es si esto está manejado con una tecnología, evidentemente es muy superior a la nuestra porque es prácticamente no entendible para el ser humano. Después este tema se amplía en diferentes actores, dado de que se ven en diferentes lugares, sobre todo en el agua, en los campos, en el cielo. En Victoria este fenómeno se da de diferentes formas y diferentes maneras, pero hay una realidad: el fenómeno está ahí. Para la investigación, es fundamental registrar en imágenes todo lo que aquí suceda. Estos elementos son muy valiosos para la posterior evaluación, y así por Interrogante con mayúsculas desafiando la lógica humana y poniéndolo frente a un interrogante enorme como cuál es: ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué somos nosotros? ¿Existe alguna interacción? En ese caso, esa interacción entre eso y nosotros, ¿es simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Cómo funciona eso? ¿Desde cuándo está? ¿Viene de algún lugar? ¿Va hacia otro lugar? ¿O siempre estuvo? Es casi paradójico cómo las luces, en términos generales, regulan la actividad humana. Con la caída del sol se aproximan las repentinas apariciones del fenómeno y el Cerro La Matanza se convierte, por ubicación y altura, en un punto estratégico para su observación. El fenómeno que se ve aquí en Victoria es en su gran mayoría lumínico. Tiene diferentes manifestaciones de todo tipo de color de luces, sobre todo resaltando el color naranja fuego. Pero lo que nos llama la atención es si esto está manejado con una tecnología, evidentemente es muy superior a la nuestra porque es prácticamente no entendible para el ser humano. Después este tema es Pescadores, frecuentadores de la inmensidad de estos cuartos, son reacios a la divulgación de los raros hechos que están habituados a protagonizar. Se veía como una calecita, vio que daba vueltas, una cosa grande. Subía una y la otra iba subiendo y después la otra bajaba. Cuando
cuando uno repasa la historia, para no utilizar la palabra revisionismo, que para algunos es de mal gusto, advierte que no sabemos con exactitud lo que creemos saber o lo que nos transmitieron, tanto en el colegio como en la facultad. Mi profesión, que es la de escribano y algún par de materias de abogacía, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, se puede decir que esto es más que un hobby, que en realidad me consume la curiosidad cultural de saber todo lo relativo al origen de las religiones, de las mitologías, y particularmente el ovni que aparece como un... Se amplía en diferentes factores, dado de que se ven en diferentes lugares, sobre todo en el agua, en los campos, en el cielo. En Victoria este fenómeno se da de diferentes formas y diferentes maneras, pero hay una realidad, el fenómeno está ahí. Para la investigación es fundamental registrar en imágenes todo lo que allí suceda. Estos elementos son muy valiosos para la posterior evaluación y así poder discernir con detenimiento el comportamiento de estas luces u objetos. La cámara fotográfica logra captar secuencias de movimientos que a menudo escapan al ojo humano. A la vez, estos registros sirven para que más tarde otros investigadores puedan elaborar sus hipótesis. Al revelar el material, las sorpresas son muchas, puesto que generalmente aparecen en los fotogramas diversas figuras que describen trayectorias de difícil comprensión. En la gran variedad de fotos que hemos logrado trabajando noche tras noche, siguiendo el fenómeno, hay 4 fotos que tal vez son las que más me representan y me llaman mucho la atención. Principalmente es el recorrido, el movimiento que realiza este objeto. Segundo, las luces, los colores que ella me deja representado en la foto. El rojo, ese rojo naranja, el blanco y el amarillo. Los movimientos que en el momento de analizar con el grupo vemos que esto no lo realiza un avión. En esta fotografía se observa claramente el horizonte y por sobre él un objeto que viaja por el espacio aéreo con una trayectoria recta, hasta que de pronto, inexplicablemente, se desvanece en dirección al agua. Lo que me ha dibujado, lo que me dejó ese objeto es espectacular. Hay una foto que la tomamos de día, estaba poniéndose el sol, había un bañado, estábamos cerca, 1200 metros, 2000 metros, y no veíamos nada más que esa luz arriba del agua. Estábamos 6 personas, 7 personas, había unos binoculares muy importantes ahí, y lo único que observábamos era esa esferita de luz, nada más. Hay fotos que están representativas, se está poniendo el sol y la luz ya está prendida. Esa esfera luminosa ya está, porque veo el verde de los pastos, alcanzo a ver el reflejo del sol en el agua, y esa luz ya está, ya que comienza temprano. Muchas veces hemos tenido esa oportunidad de tomar esa evidencia. Hasta el momento, este material fotográfico no ha sido puesto en duda. Obviamente cuando vemos algo fuera de lo normal, le apuntamos con estos prismáticos que tienen 15 aumento y 100 de campo, lo cual implica que tienen un campo y una gran luminosidad. El hecho es que esto me permite a mí resolver imágenes estelares con absoluta nitidez y resolución. Sin embargo, ciertas luces que observamos en Victoria se resisten a ser vistas con nitidez y resolución. No me pregunten por qué. Algo hay en este componente físico que las hace borrosas o indiscernibles. Para salir de dudas, un buen día me compro un amplificador de luz residual nocturno. ¿Cómo trabaja? Con una imagen eléctrica. Es menos nítida la imagen que en un prismático común. Y no tiene más de 5 aumentos. No interesa cuántas veces acerca la imagen, sino el hecho de detectar un poco de luz, un cigarrillo, alguna linterna a la distancia, o lo que fuere, con un alcance estimado a los 2000 metros. Fíjense, curiosamente, con estos